Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Phoenix Mundi. Espero que estén tan bien como nosotros, contentos de comunicarnos, de conectarnos con ustedes desde Phoenix, Arizona, en este proyecto cultural de entrevistas de carácter internacional, que acá estamos siendo tan bien apoyados por Fexan Media, por nuestros queridos Jolly Gutiérrez, por nuestros queridos Daniel Vargas, por Felipe Morales. Hoy tenemos una invitada también muy especial y muy querida desde Buenos Aires, Argentina, y su nombre es Diana Salem, la licenciada Diana Salem. Hola, Diana. Hola, un placer verte del otro lado. Es verdad, porque cuando nos vemos estamos ahí en Buenos Aires, ¿no? Compartiendo tantas actividades preciosas. Así es, sí, Bueno, realmente. perdón, sí. Estamos muy interesados por dialogar con vos sobre toda tu producción, proyección, reflexiones de tipo cultural, de tipo literario. Y bueno, hemos puesto de título, un poco como para seguir cierto hilo conductor a tu interesante y profunda actividad literaria e intelectual, autobiografía, de la autobiografía al ensayo, y pusimos también el blog. Memoria, verdad, ficción, todos estos temas están circulando de una manera o de otra a través de tus libros. Y bueno, que vamos a querer escucharte también y comentar lo que has escrito y lo que pensás y sentís sobre todos estos temas. Diana, te voy a hacer una presentación biográfica muy breve, porque, bueno, por el tiempo, si no podríamos estar mucho más. Y quiero entonces puntualizar que Diana Beatriz Salem es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, autora de artículos y ensayos, numerosos artículos y ensayos que han aparecido, fueron publicados académicamente. Intervino en varias oportunidades, invitada en la Feria del Libro de Buenos Aires, haciendo presentaciones a partir de sus estudios y de sus libros. Se desempeñó como correctora de novelas y cuentos de autores argentinos residentes en el exterior. Vamos a ver que Diana también tiene una conexión particular con Francia, ¿no? Y ahí vamos también a ahondar un poco sobre eso. También Diana, en su múltiple actividad, ha sido secretaria del Exterior del Consejo de Mujeres de la República Argentina, siendo su presidente la profesora, la doctora Elsa Pucchiarelli. Perteneció al Consejo Editorial de la bien reconocida revista Alba de América en la coordinación de reseñas. Ha colaborado en numerosas publicaciones, Letras de Buenos Aires, Gente de Letras, en el Instituto Literario y Cultural Hispánico. Actualmente es miembro directivo y es cofundadora del Centro de Estudios de Narratología que inició la doctora Mignon Domínguez de Rodríguez Pasqués, nuestro querido Centro de Estudios de Narratología, que seguramente en algún momento ya vamos a volver a él. Voy entonces a puntualizar entre todas estas publicaciones la parte de lo que se refiere a libros. Y Diana ha editado, ha sido editora de una revista, una publicación de 15 años, una reseña de 15 años de Alba de América de 1982 a 1997 en un libro de la Organización de Estados Americanos, conectado con la Organización de Estados Americanos. También ha sido editora, coordinadora del libro de Narratología y Mundos de Ficción, un volumen que estuvo dedicado a la doctora Mignon Domínguez, y después va a estar también coeditando con el doctor Daniel Altamiranda en el último volumen del Centro de Narratología del año 2022. Hay 3 libros de ensayos que
que es autora, Diana. Uno se llama Variaciones sobre la nostalgia. Presten atención a estos títulos, ¿no? Porque hay un hilo conductor en ellos. En estas variaciones sobre la nostalgia, una lectura de Héctor Bianchiotti. Después, un segundo libro que publicó de su autoría, El yugo de la memoria, autoficciones, con un prólogo de la doctora Cristina Bulacio. Un tercer volumen de su autoría, Geografía de las Memorias, ficciones autobiográficas. Y este es del año 2022 con prólogo del doctor Daniel Capano, que fue un invitado nuestro hace unos podcasts atrás, al fin de año del 2024. También, bueno, para redondear y completar, podemos decir que está investigando sobre la identidad para publicar un futuro libro. Diana, magnífico, maravilloso. ¿Qué hay de este futuro libro? ¿Cómo va? Bueno, en realidad tendría que haber empezado por la identidad, ¿no? Pero mi primer libro fue sobre Héctor Bianchotti porque hay una larga historia ahí, y es que en una oportunidad escuché una ponencia de mi querida amiga Zoraida González Arrilli sobre Héctor Bianchotti y nunca había oído hablar de este autor. Inmediatamente quedé fascinada con esta obra y empezó una búsqueda bastante infructuosa de su obra porque en Argentina casi no existía material. Conseguí en la Alianza Francesa algunos textos en francés y había solamente un libro de crítica de la primera obra de Bianchotti escrita en español por Graciana Vázquez Villanueva, Travesía de una escritura, pero absolutamente nada más. Entonces decidí que tenía que escribir yo ese libro y en mi búsqueda por internet y por las librerías encontré un texto precioso de Axel Gasquet, que es un argentino radicado en Francia, y me puse en contacto con él y bueno, que fue quien me hizo el prólogo del libro. Bueno, no sé qué más puedo Entonces, decir de Bianchotti. se Ahí inició comencé tu interés. mi interés por las escrituras del yo. En realidad fue algo quizá casual, ¿no? Cuando Bianchotti lo eligieron en la Academia Francesa, sus tres últimos libros, que es la trilogía autobiográfica o autoficcional, fueron traducidos al español por Tusquets. Entonces, bueno, ahí fue más fácil entender que era necesario que en la Argentina, pese a que la Academia no considera a Bianchotti un escritor argentino, necesitaba escribir sobre este autor y bueno, creo que me fue servido así en bandeja porque me interesaba mucho el tema de las escrituras del yo y ahí fueron los primeros pasos como para trabajar ese tema. Y esto es interesante porque tu libro este libro dedicado a Bianchotti, lo titulaste Variaciones sobre la nostalgia. ¿Vos considerás que Bianchotti es un escritor nostálgico? ¿En qué sentido esto? En este sentido, bueno, él siempre decía que las repeticiones del escriba son las variaciones del músico. Entonces, en toda su obra hay un núcleo narrativo que está vinculado a la nostalgia, a, a los recuerdos de La Pampa, que no fueron gratos para él, eh, a, al cambio de lengua. Bueno, de algún modo la nostalgia está presente, porque sobre todo la trilogía autoficcional
tiene relación con la Pampa, el Delta, los lugares argentinos, aunque también hay una parte de París allí siempre presente. Bueno, eso hay Claro. el tema de la nostalgia está presente. Además, hay otro tema vinculado con la nostalgia y es el temor a la pérdida del lenguaje, que aparece en toda su obra. Y curiosamente, la literatura muchas veces eh, se adelanta a la vida porque después de ser elegido en la academia, Bianchotti tiene una afasia que le impide comunicarse y volver a escribir. Entonces, la nostalgia está siempre presente. Tenemos una imagen del libro, por favor, señor productor, Variaciones sobre la nostalgia, si la ubicamos ahí, que va a ser lindo, bonito ver también las tapas de los libros de Diana tienen un diseño muy cuidado, muy especial. Ahí la tenemos. No, no es ese, pero no importa, a ver si Acá no lo yo puedo lo puedo. ver. Ajá. No, Variaciones no es, sobre la nostalgia. no es ese que están mostrando, pero Igual vamos a hablar de él en un momento. Tiene que ser el que está en primer lugar. A ver. Es el tercero, el que tiene un fondo amarillo. Ahí estamos. No, el otro, que tiene tonos marrones. no. No, Este. ahí Sí, estamos. sí, sí. Ahí está. Ese, sí. Ahí está. Muy bien. Y lo tenés publicado por Biblos. Biblos, sí. Muy Siempre bien. publicamos por Biblos porque nos acompañó desde el comienzo, incluso a narratología, y tiene muy buena distribución y sobre todo las correcciones son impecables. Así Sí, que sí, sin estoy duda. haciendo una publicidad a Biblos, pero es una realidad. No, pero seguro. Y por ejemplo, para conseguir tus libros, ¿cómo los podemos conseguir? ¿Por Bueno, internet? creo que en Estados Unidos y en España hay algunos de esos libros y los Ajá. dos últimos se publicaron también por ebook. Ah, bueno, perfecto. Sí, Muy bien, muy así bien. que Y ujú, ahí podemos entonces, los además en recomiendo. internet figura gran parte de los textos. Lo sabemos los que escribimos crítica que usamos mucho internet para leer lo último de crítica, ¿no? Este libro tiene unos cuantos años. ¿Verdad? Y mencionaste o mencionamos el Centro de Estudios de Narratología. ¿Qué podés decir? ¿Cómo influyó y el centro y la doctora Rodríguez Pasqués en tu labor intelectual, Diana? Bueno, tremendamente. En primer lugar, creo que esa fue otra de las casualidades, por llamarlo, de mi vida, ¿no? Porque yo cuando terminé la carrera pensé en especializarme en literatura francesa y por eso estaba continuando los seminarios con la profesora Elsa Pucciarelli. Pero por vaivenes políticos desapareció de la universidad y accedí a los seminarios de Mignon Domínguez. Y ahí empezó un trabajo, creo que Mignon Domínguez nos formó a muchos en el trabajo de búsqueda, en el esfuerzo y además para mí es muy importante porque es el único enlace académico que tengo, porque yo no soy profesora universitaria. Así que, Bueno, claro. Hemos para, compartido seminarios, ¿no? Y tantas sí, actividades después muchísimos. con, Sí, con el centro. Perfecto. Tenemos otro libro que me gustaría que nos detuviéramos, que es El yugo de la memoria. El yugo de la memoria
que fue publicado en el 2012, y yo les recomiendo de todas maneras. Uno a veces dice, 2012, tanto tiempo atrás, pero son totalmente vigentes. Todo lo que Diana Salem expone en estos libros, estoy segura que lo van a aprovechar. Ahí lo tenemos entonces en imagen. Diana, el yugo de la memoria, me llama la atención, ¿no? El Sí, término los que le títulos, claro. para el título. Bueno, es el peso que tiene para todos la memoria, ¿no? Y la literatura está plagada de textos sobre la memoria, y me pareció que tenía que trabajar sobre eso, investigar. Además, ha habido tantos cambios a través de la neurociencia, porque cuando yo comencé a trabajar, bueno, la idea primigenia era la memoria como una especie de almacén con capas, con contenidos que permanecían inalterables a través del tiempo, aunque las personas obviamente olvidamos mucho de ese contenido. Pero a partir de la neurociencia se descubrió que esos contenidos se van modificando por avatares de la vida, por situaciones, y después no sé qué ocurrirá. Después, quizá con la inteligencia artificial, nos enteramos de que todo eso no es verdad y viene otra cosa. Pero mientras tanto, seguiremos trabajando sobre temas de la memoria que son realmente muy abarcadores, ¿no? En el yugo yo trabajé muchos temas eh, que en ese momento, claro que ahora hay muchísimos trabajos sobre el cómic, pero no en ese momento. Bueno, trabajé Maus. Y después encontré dos textos que para mí fueron muy novedosos, como un film colectivo, Life in a Day, que era algo realmente diferente, porque los dos directores presentaron en un festival este film, que después fue, por supuesto, eh, armado, pero se convocó a muchísimas personas de distintas partes del mundo para que en un día específico, en unos breves instantes, hablaran de lo que pasaba en su vida, ¿no? Tenían 4 o 5 preguntas, y entre ellas la más importante era que seas tú mismo. Y entonces ahí me pareció que ese era el gran ejemplo de la autoficción, porque una persona está grabando y saca pone las manos en los bolsillos y dice está vacío, no tengo nada. Otras, en realidad desde el momento que estás prestándote a un video, una filmación, estás haciendo una ficción. Y el que me pareció más impactante, que lo nombro allí en el libro, es un conjunto de mujeres africanas sentadas en el piso, en la tierra, eh, balanceándose mientras cantan una canción muy hermosa, y están pelando un cereal, una cosa muy rudimentaria. Y mientras tanto la pantalla muestra cómo la industria, lo que hace la industria con con ese material primigenio. Entonces, bueno, eso es una verdadera autoficción, porque hay un montaje y hay una ficción, pero de un hecho real. Ese hecho era real. En ese mismo texto, yo hablo de un video que encontré en internet que se llamaba Autoficción, de un francés que tenía un seudónimo, Gallieni. Y entonces él filmaba con su celular un, una, un momento de su vida en Marruecos, como escribe en el diario, etcétera, etcétera. Mientras estaba, cuando terminé de escribir el artículo,
lo busqué otra vez en internet y había desaparecido. O sea, es la volatilidad de la época en la que vivimos. Ujú. Y ahora, y también en ese momento había descubierto que tenía una especie de galería de arte y una página web. Pues tampoco existe, ¿no? Eso forma parte de la ficción, de ficciones de la memoria. Muy interesante. Y en este libro me llamó, o sea, me interesó que te detuviste en el concepto del crítico Ángel Loureiro con respecto a la autorreflexión, ¿no? Que en realidad esta cuestión del yo que tiene siempre que pasar por el otro. Y ahí uno lo puede conectar con los blogs, ¿no? Y en toda esta cuestión que parece que está todo centrado en uno, pero en realidad ese uno pasó por el otro, ¿no? Sí, Hay una reflexión muy interesante tuya sobre eso. claro. Bueno, el tema del blog en su momento tuvo un gran auge y ahora no sabemos qué va a ocurrir por la inteligencia artificial. Por un lado, creo que hay muchos blogs que se han modificado y ayornado a través de páginas en las redes sociales o boletines en los emails. Eh, pero también el blog dio como resultado novelas. Por ejemplo, el gran bloguero que tuvo mucho éxito en la Argentina, Hernán Cagliari, escribía en línea un blog que se llamó Diario Una Mujer Gorda. Y creo que Editorial Sudamericana le gustó mucho y lo publicó como novela. Entonces ahí está el tema del soporte, ¿no? Eh, Creo que el soporte cambia mucho. ¿Será que yo pertenezco a una generación en que el libro era necesario, la lectura del papel? Pero me parece que esa improvisación del blog, eh, al convertirse en libro, es otra cosa, pierde el encanto de la corrección, de la palabra justa, del lenguaje cuidado, Y creo. también está el límite de lo verdadero y lo falso, ¿no? Para, Bueno, como dice Javier Marías, siempre se hace ficción cuando se escribe sobre la propia vida. ujú, Entonces, ujú, bueno, en una autoficción, ¿cuánto hay de verdadero? Al pasar el pensamiento a la escritura, lo verdadero se convierte en lenguaje. Para citar autores, eh, Héctor Bianchotti decía, sacrifico el sentido por el sonido. O sea, es maravillosa expresión de una realidad que ujú, eh, ujú. no se puede escribir la historia, un verdadero escritor no puede escribir su realidad, porque necesita que eso sea palabra poética, ¿no? Ahora, por otro lado, en este mismo libro del yugo, vos te detenés en Coetzee en cuanto que considera que la labor crítica, o sea, lo que hacemos de crítica literaria es también autobiográfica. Y bueno, entonces, si yo pienso en eso, sigo en esa línea que vos ahí, en la que vos te detenés, me pregunto, ¿qué encontraste en Javier Marías, en María Rosa Lojo, en Héctor Tizón, en el mismo Héctor Bianchotti, eh, para detenerte a hacer críticas sobre ellos, ¿no? Porque es como que cuando nos detenemos en un autor nos llama la atención y escribimos crítica, también hay algo nuestro personal, ¿no? Hay algo de nuestra vida que hace que no hayamos elegido otro autor u otra obra. Bueno, no sé realmente, creo que
por lo general, más que las historias, me subyuga el lenguaje. Y además creo que al escribir, primero está la lectura, ¿no? Por supuesto, pero al escribir se adquiere una intimidad con con los personajes, con la historia, con el escritor, que se convierte en alguien de nuestra familia. Fíjate que cuando yo todos los veranos leía una novela de Javier Marías, y cuando por la pandemia Javier Marías muere, sentí como una especie de orfandad. Eh, estaban ahí, me había quedado sin alguien de mi familia. Creo que no sé si tiene que ver eh, con mi biografía, con mi vida, los autores que elijo, pero algo debe haber, porque cuando voy a una librería y miro, siempre mis ojos se posan eh, en algún libro que tenga relación con la identidad, con la memoria. Está muy bueno esto y hablando de memoria, tenés el último libro titulado Geografía de las Memorias. Entonces, acá ya hay todo, pareciera una provocación hacia lo espacial, ¿no? Al utilizar, a elegir el término geografía para tu título. Sí. ¿En qué pensaste? Si podemos recordar ese momento primigenio, digamos, de tu libro. Bueno, en primera instancia era un recorrido sobre todo por los textos críticos que busqué para poder entender un tema que todavía no entiendo, o sea, que todavía no, no llego a aprender porque eh, es un tema que muy difuso, se escapa de las manos. Pero por otro lado, voy a confesar que leyendo un libro de Antonio Damasio, encontré el título, Geografía de las Memorias, pero en el texto. En el Y mismo, dije, ah, bueno, esto me perdón, gusta Diana, mucho. perdón, señor productor, si podemos ir a la imagen de geografía de las memorias. Gracias. Ajá, Bueno, y perdón que te después, interrumpa. Sí. no, no, encontré en el texto y lo escribí en un cuadernito donde tomo notas. Y después, cuando decidí que ese era el título, dije, bueno, voy a buscar la página y demás para, pero no lo encontré nunca, quizá lo soñé. Así que, bueno, lo puse y me lo apropié de algún modo. Y cuando En vos este hablabas libro, sí, perdón, te de escucho. Coetze, me acordé de algo. Y es que, por eso digo que es un tema que me resulta tan difícil. Cuando empezó la autoficción con Dubrovsky, la idea era que tenía que ser un texto en primera persona, tenía que estar el nombre del autor, pero cuando el Nobel sudafricano escribe su trilogía, Infancia, Juventud y Verano, las dos primeras están en tercera persona. Su, su nombre no aparece nunca. La tercera, en la tercera el autor, aparece el Coetze ha muerto y alguien quiere escribir su autoficción, pero muchos de los anécdotas que figuran en los libros eh, aparecen en la biografía del autor, así que es indudable que se trata de una autoficción y que, bueno, que los géneros o las denominaciones son solamente etiquetas, ¿no? Eh, no sé ya si se trata de una autoficción o una autobiografía, pero sí sé que son textos de la identidad, Y hablando de, porque sí, perdón, sí, sí, no, no, no sí, termina. son textos de la identidad porque desde el primer libro me pregunto quién soy yo. O sea, es una pregunta, no me la hago a mí misma, sino retórica, ¿no? Y bueno, ahora me estoy planteando eso, ¿no? ¿Quiénes somos
nosotros para los otros. Si somos lo que nosotros creemos que somos o lo que los otros creen que somos. Entonces, bueno, allí el tema creo que el tema principal es la identidad, es un tema filosófico y también complejo. Hace un tiempo leí una anécdota que me parece muy ejemplificadora del tema, ¿no? Es un loco que vive hace muchos años en un manicomio. Y entonces todas las mañanas camina por el patio, pero esa mañana le ocurre algo diferente. ¿Qué pasa? Ve que rodea el patio dos paredes, una pared de ambos lados, y nunca lo había visto. Entonces, dice, tengo que subir, escala esa pared y ve que hay gente caminando allí. Y cuando ve esas personas, llama y detiene a alguien y le dice, dígame, amigo mío, ¿hay mucha gente ahí dentro? O sea, solamente podemos saber quiénes somos si entendemos al otro o si ponemos al otro dentro de nuestro mismo espacio. Bueno, son los problemas de la identidad, ¿no? Muy interesante. Diana, nos gustaría que nos leyeras algún fragmento, algo de lo que has escrito en alguno de tus libros. ¿Puede ser? Sí, que puedo leer Por favor. algo sobre Mira, Bianchotti o sobre Javier María, no sé, ¿qué preferís? Acá tengo lo que anotadas las tengas páginas. accesible nos va a encantar que lo compartas. También sé que tienes de Daniel del Percio, lo que puedas acceder en este momento y lo demás lo dejamos para nuestro público para que lo busque y se deleite, por seguro. Y otra Perdón, cosa se cortó un también, minuto la comunicación. No sí, entendí, discúlpame. no, digo que lo que te venga más accesible para leer, sé que también tenías de Daniel del Percio, Sí, lo que el vos autor de elijas. bueno, tenés de Daniel Bueno, del Percio. Nos va a gustar que bueno, lo compartamos eh, porque es un escritor que vale la pena, poeta, eh, para también difundir. Y bueno, decimos a nuestros amigos que siempre, por favor, dejen sus comentarios, su apoyo cuando vean este podcast. Diana, puede ser cuando estés lista, por favor te escuchamos y así vamos sí, cerrando nuestro sí. programa de hoy, por favor. Bueno, Daniel del Percio es un gran crítico literario, profesor, novelista y un poeta eximio. Me interesa sobre todo la búsqueda del lenguaje, el ritmo. Entonces, voy a leer un pedacito. ¿De qué manera reflexiona sobre la memoria un texto poético que condensa tanto el intelecto como el sentimiento? En primer lugar, por medio de ese trabajo sostenido de la palabra en el texto, que usa la lengua como un material sensible, palabras como piedras, como brasas, como almas que se evaporan en el cuarto y llevan ese peso inaudito de la memoria hacia el lugar donde solo pesa la luz. A través de la necesidad de buscar contactos con lo que la vida tiene de inmediato, por medio de un estilo transparente y conciso que aspira a la esencialidad, en la aceptación del enigma de la vida y de la muerte, de lo irremediable, en el imposible duelo de una escritura que quiere atravesar el laberinto de esa subjetividad que el autor explora. Todos los sentidos se convocan en un incesante diálogo entre la imagen y el sonido, una experiencia visual en la estepa, la piedra, el cardo, la luz, y otra sonora con reminiscencias infantiles, arri, arri, soma, rino. En uno de los bueno, se va a hacer muy largo. ¿Querés que lo deje Sí, ahí?
Sí, Sí. sí, está muy bien porque se me había cruzado ahora como para plantear el tema, porque ya se nos va el tiempo. La cuestión de lo autobiográfico tiene una diferencia de género, la figura femenina y la masculina para seguir con la tradición binaria. Hay una No. autobiografía escribida Una dedicada autobiografía de a la mujeres. mujer. Bueno, es un tema complicado, ¿no? En un momento se decía que sí, que había una autobiografía escrita por mujeres, pero creo que el nuevo feminismo no acepta nada de eso. Pero en cuanto a género, sí, hay una autobiografía narrativa y una autobiografía poética que también existe. Eh, Ahora muchos escritores varones escriben como mujeres, así que, y mujeres también que escriben como varones. Acabo de leer un libro de Claire Keegan, unos cuentos de una autora irlandesa, donde a veces se pone en la piel de un varón y nadie podría decir que es eh, una mujer la que lo escribe. Bueno, esto es para otro tema, para abrir otro Sí, tema sí, realmente sí, sí, apasionante, hay un ¿no? libro muy lindo sobre autobiografía femenina en Liane Le Carme que vale la pena consultar. Fantástico. Bueno, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Ha sido realmente interesantísimo, un placer escucharte. No, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar en Phoenix Mundi. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, amigos de Phoenix Mundi. En 2 semanas, si seguimos el calendario tradicional, vamos a tener un nuevo podcast con una invitada, pero esta vez acá de la ciudad de Phoenix, Arizona. Una invitada distinguidísima también y que estoy segura que les va a encantar. Por favor, apóyennos, véannos y dejen sus comentarios, como saben, en esta pauta de las redes. Adiós, chau, chau, muchas gracias. Gracias. Perdón, acá me están diciendo tenemos comentarios. Uy, pero me tienen que ayudar a leerlo. O poner un poco más grande. No quiero que nos vayamos porque recién me los han puesto. Daniela Miranda, muchas gracias por difundir críticos serios como Diana, siempre abierta a nuevas ideas y con una profundidad de lecturas incomparable. Gisela Tarraf Salem, espectacular. Muchas gracias. Y acá tenemos... Salem, excelente. Muchísimas gracias. Todos esos saludos son desde Buenos Aires, me imagino. Supongo que sí, no estoy segura, pero creo que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Diana, y a los que nos han Gracias dejado estos mensajes tan motivadores. Saludos. Chao. Saludos. Chau, chau.